Lo pregunto en serio. ¿A Memorias de Pez le paga el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Argentina? Porque si no, no entiendo muy bien a qué viene a hacer tantos vídeos dándole todo el apoyo posible y aplaudiendo a doquier cualquier política económica que haga Javier Milei o cualquier resultado económico que es supuestamente favorable para su gestión. No lo podría entender. ¿Por qué Memorias de Pez está a tope con Javier Milei? Si no es porque le están juntando de dinero. A ver, puede ser también simplemente porque dé mucha visibilidad, se ha sumado al carro este de la moda, de sí, Milei lo está haciendo todo bien, pero por favor, estás desinformando, estás manipulando a la gente, estás intoxicando informativamente a la gente. No puede ser que salgas a decir que Javier Milei lo está haciendo bien, aunque sea ahí con la boca pequeña como haces en algunos vídeos. Es que es lamentable, es absolutamente lamentable. Alguien me dijo este hombre tenía algún tipo de formación en economía. La tendrá seguramente en economía ortodoxa y por eso le ríe la gracia al gobierno de Javier Milei que, con datos objetivos, con datos rigurosos, con un enfoque lo más serio posible, solo podemos concluir que es un desastre para la mayoría de los argentinos. De verdad, todos los indicadores señalan en esa dirección. Y veremos en este vídeo de Memoria de Pez cómo coge un indicador que no es ni siquiera oficial, que es una estimación y que lo da el gobierno de Argentina, el de Javier Milei, que me parece a mí que un poco interesado está en el tema, que no parece que es un juez muy aséptico, muy neutral, y dice, ya está, las cosas están muy bien en Argentina, felicidades a los argentinos. Llega a decir, ¿no? Porque la pobreza, según ese estimador, ha bajado y ha vuelto a unos niveles parecidos o similares a los que había antes de Javier Milei. Que es una estimación y que en cualquier caso es un indicador, cuando todos los demás nos dan mal para la calidad de vida de los argentinos. Por favor, rigor, no puede coger un indicador solo, porque eso es cherry picking, me quedo con el que más me interesa y encima es un indicador, insisto, no oficial y que lo da el gobierno de Argentina. O sea, por favor, un poco de análisis crítico. Si lo da el gobierno, a lo mejor está un poco manipulado a su favor. ¿No crees, Memoria de Pez? Vamos a ver el vídeo y vamos a desmontarlo. Para ello tengo que ponerlo primero, es un vídeo de Instagram, es cortito, es un short de esto, lo voy a poner desde el principio. Moneda implicaría cierto sufrimiento. Y para eso le doy aquí. Por debajo de los niveles de antes de la llegada de Milei a la presidencia. Milei había avisado de que el primer año de su mandato sería duro para la población. Bajar la inflación y estabilizar la moneda implicaría cierto sufrimiento para Argentina. Y así ha sido. No obstante, con los fantasmas de la hiperinflación... Vamos a ver, paramos aquí, porque dice, con los fantasmas de la hiperinflación. Eso es comprarle la propaganda del gobierno de Milei. Yo aquí he insistido, demostrado una y otra vez que es mentira que hubiese algún riesgo de hiperinflación. Y lo voy a volver a hacer, porque en Memoria de Pez no se ha debido de enterar de que está simplemente replicando un relato propagandístico del gobierno. O si se ha enterado y le están pagando, que eso es otra posibilidad. Pero voy a los datos porque me parece fundamental, que es una cosa que no hace nunca Memoria de Pez. A ver, acorde a todo el consenso de la academia, una hiperinflación es cuando la inflación te supera el 50% a nivel mensual. ¿Vale? Los precios te suben cada mes más de un 50%. ¿Qué es lo que está ocurriendo antes de que Javier Milei llegara al gobierno? Que según este hombre es como la fantasma de la hiperinflación. A ver, la inflación, que aumentó muchísimo en los últimos meses de 2023, no llegó ni al 15%. ¿Vale? Estamos hablando de que en el peor de los meses de inflación del gobierno de Alberto Fernández de Massa no llegó ni al 14%. Ahí lo puedes ver, son las barras rojas. ¿Y riesgo de hiperinflación de qué? Eso se lo inventó Javier Milei para ponerlo todo como está fatal y el bombo venido a salvar el país. Es relato propagandístico, es mentira utilizando datos objetivos. No estoy haciendo ninguna valoración, de verdad, estoy simplemente atendiendo a los datos. ¿Estamos cerca del 50%? No, no se puede hablar ni de lejos de que va a haber una hiperinflación. Es más, en diciembre de 2023 Javier Milei devaluó muchísimo el peso, que te genera siempre un shock inflacionario, igual que ocurrió en agosto de 2023, como ahí podéis ver con la devaluación de Massa, ¿vale? Pues nada, la inflación saltó muchísimo. En diciembre de 2023 llegó a superar el 25%, que es una locura en un mes. Pero aún así le quedaba el doble para llegar a lo que supuestamente se considera hiperinflación, a lo que oficialmente se considera hiperinflación. O sea que ni siquiera en el peor mes de Javier Milei, que se disparó la inflación al 25%, podíamos hablar de fantasma de hiperinflación. Eso es mentira, eso Javier Milei lo decía una y otra vez y todavía lo sigue diciendo, y los palmeros como en Memoria de Pez lo siguen diciendo, porque le va bien al relato del gobierno, de estábamos a punto de irnos al garete y lo salvé yo, que soy Javier Milei, soy todopoderoso, etcétera, etcétera. Mentira.
Mentira, y aquí están los datos y no se puede negar. No se puede negar. Hiperinflación es a partir del 50%. Y si subió mucho en diciembre no fue por lo que ocurrió en el gobierno anterior, sino fue por la devaluación de Javier Milei, ¿vale? Así que, por favor, Memorias de P, no le compres el relato a no ser que te estén pagando. Si te están pagando, entonces yo ya me callo. Vamos a seguir con lo principal del vídeo. Cada vez más lejos y con el peso estabilizado, Argentina ya ha comenzado a crecer y eso se está notando en la tasa de pobreza. La tasa de pobreza que el primer trimestre era del 54,8%. Ahí podéis ver que es el ministerio, no sé si se ve bien, es el Ministerio de Capital Humano, es el propio gobierno de Javier Milei. Está utilizando no un indicador, una estimación del ministerio, de uno de los ministerios del gobierno de Javier Milei. O sea, no es nada partidista, ¿qué va? Ha descendido al 38,9% y la tasa de indigencia se ha reducido desde el primer trimestre del 20,2% al 8,6%. Felicidades a los argentinos. Pues nada, coge un indicador que no es ni siquiera oficial, que es de parte, porque es del propio gobierno de Milei, y dice: felicidades a los argentinos porque ha bajado la pobreza a los niveles anteriores y también porque ha bajado la tasa de indigencia. Vamos a ver. Como decía, no se puede coger un solo indicador. Imaginemos que no es del gobierno, ¿vale? Porque hay también otros indicadores por ahí que dan una estimación de la pobreza que ha bajado bastante en el segundo semestre de 2024 y tiene una metodología bastante aceptable, aunque haya muchos errores, como ya dije en un vídeo anterior. Pero en cualquier caso, démoslo por bueno. Demos por bueno que la pobreza, según ese indicador, que es una medida, ¿vale? Que puede tener muchos fallos metodológicos o de diseño, ¿vale? Pero supongamos que ese indicador da bien, como estamos viendo, ¿no? Vamos a mirar el resto de indicadores, o solo nos vamos a quedar con uno. Porque si vamos a ver otros que nos van a dar buena cuenta o cierta imagen de lo que está ocurriendo a los argentinos y todos son malos, pues a lo mejor ese que está bien chirría y no está muy bien calculado. ¿No crees? Memoria de pez, memoria de tiburón, porque eso es lo que hay que hacer si somos rigurosos y metodológicamente objetivos, ¿no? Así que yo voy a traer aquí más indicadores. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado con la evolución del trabajo privado registrado? La evolución del empleo en Argentina, de los asalariados. Fijaos, la línea negra final es la época de Milei. Se hunde y se ha recuperado un poquito en los últimos meses. No compensa. Esto significa que hay mucha gente que ha sido despedida y no tiene ahora un empleo, sobre todo ni estable ni nada. Algunos por ahí se harán monotributistas a ver si consiguen alguna renta, pues dando paquetes de mensajería o llevando a alguien en un taxi, etcétera, etcétera. Pero la clave es que trabajos estables se han perdido a mogollón y eso es gente que está peor, ¿vale? O sea, está peor que antes, sí o sí. No puedes decir felicidades a los argentinos porque se ha perdido un montón de puestos de trabajo, ¿verdad? Memoria de pez. Vamos a ver qué ha pasado con los salarios reales. De hecho, los salarios reales del trabajo privado registrado que se hundieron muchísimo y ahora están más o menos como estaban antes, en parte es por un efecto estadístico, aritmético, como se han despedido a los que tienen menores salarios, cuando haces el promedio aumenta. Pero bueno, aún así parece que después de un año han recuperado más o menos su salario. Este año lo han pasado canutas porque han perdido mucha capacidad adquisitiva, han tardado en recuperarla, algunos habrán incluso tenido que endeudar para salir adelante, ¿vale? Pues tenemos que el resto de sectores, como el público y como el no registrado, tienen unos salarios hundidos, un 20% casi, más de un 20% en el segundo caso, por debajo, ¿vale? Felicidades a los argentinos, que sois un 20% más pobres. O felicidades a los argentinos del sector privado no registrado, que sois un 15% más pobres. Felicidades, muchas felicidades. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo? Fijaos, se hunde la época de Milei por decreto y ahí sigue. Congelado. Felicidades a los argentinos, estáis viviendo mucho mejor con un salario mínimo absolutamente hundido. ¿O qué ha pasado con las jubilaciones? Contando el bono, están un 15% por debajo de las que había antes de Javier Milei. Es decir, que los jubilados se han empobrecido un 15% de media. Felicidades a los argentinos, claro que sí, por favor. ¿O qué ha pasado con el precio de la nafta? Que se ha multiplicado por 5 en todo el gobierno de Javier Milei. Fijaos, si es que ha pasado de 280 pesos a 1109. Es una locura. Nada, felicidades a los argentinos que tenéis que pagar 5 veces más por la gasolina. Felicidades. ¿O qué ha pasado con el alquiler? Salvo los primeros meses en los que, como aumentó tantísimo la inflación, pues los alquileres no subían tanto, pero después de ese shock resulta que los alquileres están absolutamente disparados y la gente muy por encima de los salarios y del IPC, y la gente tiene muchas dificultades para poder acceder a una vivienda.
Felicidades a los argentinos, qué bien vivir, gracias a Javier Milei, por favor. O vamos a ver qué pasa con los precios de los medicamentos. Nada, ahí lo tenéis, que se ha disparado muchísimo más que la inflación. Ahí tenéis un incremento de 210%, en el caso de la canasta PAMI, un 422,5%. Nada, todos sois más pobres para comprar medicamentos, pues felicidades a los argentinos, claro que sí. O vamos a ver qué ha pasado aquí con las prepagas, esa sanidad privada para la clase media más o menos de Argentina. Pues nada, que ha aumentado muchísimo más que los precios. 341,5, y eso que hubo 2 meses en el que el gobierno de Javier Milei se tuvo que tragar sus palabras y decir, vamos a topar estos precios porque se están disparando muchísimo. Pues nada, felicidades a los argentinos, que ahora poder curaros os va a salir muchísimo más caro. Felicidades, de verdad. O qué pasa con las ventas, aquí lo tenéis, en las tendencias de consumo principal, ahí lo veis, todos los meses ha caído, todos los meses ha sido inferior a los niveles de antes de Milei. La gente compra menos, consume menos, ¿porque se han vuelto más austeros? No, porque no tienen dinero. Felicidades a los argentinos, que sois más pobres, muy bien, sí. Lo mismo con la compra en los supermercados, ahí lo tenéis, absolutamente hundido, no se recupera, la economía, parte de la economía ha rebotado y se está recuperando, la mayor parte no, el más del 70% no, pero aún así la compra de los supermercados sigue hundida. Felicidades a los argentinos, que no tenéis suficiente dinero para ir a comprar. O fijaos qué ha pasado con el consumo de la leche, último dato publicado hace poco. En 2023 el consumo per cápita al año era de 189,7 litros por habitante, y ahora en el 2024, por culpa de las políticas de Milei, es de 107,9. Felicidades a los argentinos, que no podéis consumir tanta leche como antes. Pues nada, memoria de pez. Espero que estés contento, desinformando, intoxicando a la gente porque te has tragado o porque has comprado, no lo sé muy bien, o has vendido tu mensaje provenientes del gobierno. O sea, el gobierno lanza ahí su proclama, su estimador, para que le salgan bien los datos, y tú te lo comes, te lo compras, no sé, de verdad. Si lo has vendido, espero que haya sido por un precio muy alto y que te haya salido bien, porque esto de desinformar y de manipular a la gente no tiene perdón. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.